Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. En este día jueves me ha tocado compartir la bendita palabra del Señor y quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Dice así su palabra: conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me trajo alivio y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando él estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor hallar misericordia cerca del Señor en aquel día. Ahí tenemos ya la palabra, ¿cierto?, que vamos en esta tarde a desarrollar. Vamos a orar al Señor para pedir su gracia y su sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos para que usted sea guiando esta palabra, Dios mío, que mis amados hermanos puedan tener, Señor, la claridad, el entendimiento necesario, y que su presencia, Señor, esté sobre mi vida para poder exhortar y conversar, Señor, porque siempre su palabra tiene algo maravilloso para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a decir primeramente, ¿cierto?, que esta segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo expresa los pensamientos y reflexiones del apóstol poco antes de su muerte. Eso es un poco en el contexto histórico. Y también, como a modo de introducción, podemos ver que en esta palabra del apóstol, ¿cierto?, hacia la persona de Onesíforo, que significa el que trae provecho, el que es útil, ¿cierto? Hermoso nombre esto, Onesíforo. Podemos encontrar, como en toda la escritura, una hermosa enseñanza de aliento para ser instrumento usado en las manos del Señor. Sin duda, este hombre había desarrollado el amor ágape, que es ese amor que es darse a sí mismo. Este es un amor totalmente desinteresado, un amor que viene de Dios y que se arraiga en Él, en Dios. Ágape es el poder que nos mueve a responder a las necesidades de alguien sin esperar recompensa. El atributo básico del amor ágape es el sacrificio. Por tanto, no es 50-50, es 100-0, ¿cierto? Te daré el 100% aunque no reciba nada a cambio. Es un amor exaltado. Ágape es el amor que se derrama sobre los demás, sin pensar en si lo merecen o no. El amor de Cristo, ¿cierto?, es el mayor ejemplo de este amor tan glorioso que se entregó a sí mismo voluntariamente en rescate por cada una de nuestras vidas. Así es que ya estamos un poco contextualizados, ¿cierto?, en el tema, y ahora vamos a conocer un poco de este hombre, de este siervo de Dios llamado Onesíforo. Como les decía anteriormente, es el que trae provecho o el que es útil. La verdad es que Onesíforo primeramente buscó al apóstol Pablo con solicitud. Significa esto que él puso una urgencia, él puso, ¿cierto?, la rapidez y la diligencia necesaria para buscar a este apóstol cuando él ya estaba preso en Roma, ¿cierto? Ya estaba tras las rejas, pero para el apóstol no era un impedimento predicar aún desde la cárcel, ¿cierto? Lo visitó en la prisión en Roma, lo reanimó, tal vez materialmente, no lo sabemos, la Biblia no explicita tanto así, pero dice que no se avergonzó, lo confortó y lo sirvió. El Señor nos manda, ¿cierto?, a cada uno de nosotros a no avergonzarnos
cuando tengamos que predicar a Cristo, cuando tengamos que llevar este mensaje glorioso. El mismo apóstol Pablo le dice, cierto, a Timoteo, no te avergüences de mí como apóstol por estar preso, no te avergüences de predicar el Evangelio. Él mismo dice, yo no me avergüenzo de estas cadenas, sigo predicando a pesar de estar preso. Así es que podamos nosotros tener, cierto, este mismo sentir de este hombre que tuvo, cierto, tomó la decisión de visitar a este gran siervo como fue el apóstol Pablo. Estuvo a su lado cuando más lo necesitó, lo consoló y fortaleció. Además de todo eso, él cooperó, trabajó y estuvo a su lado, tanto en Éfeso como en otros lugares. Fue una demostración de amistad y de fidelidad. También fue una demostración, ¿cierto?, de el amor verdadero hacia el apóstol, que es el amor que nosotros también debemos constantemente expresarnos con nuestros hermanos, con nuestros siervos, ¿cierto?, nuestros pastores. Aunque seguramente este hombre, Onesíforo, tenía su familia y tal vez muchas cosas que hacer, ¿cierto? Para él no era o no fue un obstáculo en esos momentos ir y llevar toda la ayuda y el consuelo y la fortaleza a este tremendo hombre de Dios como fue el apóstol Pablo. Cuando el apóstol, preso por circunstancias extremas, que lo ponían, cierto, triste y tal vez en alguna medida se podría haber debilitado su fe, él estuvo allí, cierto, Onesíforo estuvo en la cárcel. Sabía que el siervo de Dios era inocente y conocía por qué sufría y estaba condenado a muerte. Ni una duda tenía, cierto, este hombre Onesíforo en relación al testimonio del gran apóstol Pablo. Estos versículos que escribe el apóstol nos hablan claramente de que aún los grandes siervos usados por Dios tienen momentos de mucha soledad y que necesitan compañía, consuelo y mucha fortaleza. Y ahora vamos a ver qué es lo que pide Pablo. Se recuerda que él decía que Dios tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Es lo que él pide en oración. Estuve revisando las oraciones de este gran hombre de Dios y la verdad es que me impactaba ver que él nunca pidió nada para él, nada personal. Siempre pedía fortaleza para los demás, que creciéramos en amor, en sabiduría, que fuésemos, cierto, unos con otros, solícitos, que la única deuda que debiéramos tener sería el amor de unos por los otros. Y ahora vamos a ver, ¿cierto?, qué significa cuando Pablo pide que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo. Si bien es cierto, la misericordia, el concepto tiene que ver, ¿cierto?, con el perdón y que otro salga beneficiado. En este caso, amados hermanos, yo les quiero contar un poco, buscando, ¿cierto?, de todo este concepto de misericordia, encontré algo tan maravilloso, tan glorioso, y ahí pude entender realmente el amor también de este apóstol hacia la obra del Señor. Y aquí expresa, ¿cierto?, para este Onesíforo, lo que significa verdaderamente, lo que él está pidiendo al Señor para este hombre que fue de tanta ayuda en los momentos más difíciles que él vivió durante, cierto, su encarcelamiento en Roma. Ya dijimos que próximo, cierto, a su muerte, y cómo él pide al Señor la misericordia para Onesíforo. Y la verdad es que hay un concepto en hebreo que es rahamín, ¿ya?, que es como abundante misericordia. Y sabe que este concepto, este término hebreo, significa o es para la matriz de una mujer. No sé si me estoy explicando, ¿cierto? El término matriz, ¿cierto? Matriz de una madre y misericordia.
en el fondo es como el regazo, como el amor de madre, es lo más cercano al concepto de misericordia, es eso, es como ese amor de mamá, ese regazo, eso de ahí de cubrir, de apachachar, como muchas veces decimos nosotras las mamás, ¿cierto? Pero tal vez usted se estará preguntando, ya, ¿y qué tiene que ver esto con el concepto de misericordia? Pero mire lo importante que es esto, ¿cierto? Matriz y misericordia está como el sentido, como la esencia de este concepto. Escuche, la matriz dice, hará todo para beneficiar, ¿cierto?, a ese bebé, a esa guaguita que se está desarrollando en el vientre. Si el bebé tiene frío, dice que la matriz envía un mensaje al cerebro diciendo, envíame calor del cuerpo porque el bebé lo está necesitando. Por el contrario, la matriz se comunica con el cerebro y las medidas de enfriamiento se enfocarán hacia esta criatura, esta maravillosa creación que se está desarrollando en el vientre de la madre. La matriz dice monitorea el bienestar o la falta de bienestar del bebé y le dice al cerebro qué hacer. La matriz hace lo que sea mejor para que el bebé salga completamente beneficiado. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando nosotros andamos, ¿cierto?, en la voluntad de Dios, llevando a cabo el llamado que Él ha puesto en cada una de nuestras vidas, podemos estar seguros de algo. Dios será misericordioso, ¿cierto? Ahí ponemos esa palabra, Rahamín, misericordioso. Entonces dice, es decir, Él actuará para nuestro mayor bien, para nuestro mayor beneficio, ¿cierto?, que tendremos y como Dios actuará por siempre en torno a nosotros para que nosotros estemos completamente satisfechos, beneficiados por su amor, por su misericordia. No sé si a usted le parece esto tremendamente glorioso, porque la verdad es que a mí me impactó mucho conocer este concepto tan maravilloso de lo que significa la misericordia. Tal vez a usted, hermana, que me está escuchando como cierta mujer, las hermanas jóvenes o tal vez las que han sido mamitas hace poco, esto le va a tocar profundamente porque nosotros sí sabemos lo que es tener un bebé en el vientre. Pero también el Señor aquí a través de esta palabra está exhortando, ¿cierto?, a los varones, a los hombres que también tengan ese grado de misericordia entre nosotros como hermanos, como pueblo de Dios, como la iglesia, ¿cierto?, como el cuerpo de Cristo que estamos día a día desarrollando. Qué hermoso, ¿cierto? No sé si a usted le parece, pero Onesíforo son personas que ministran a otros. Son personas que están dispuestas a entregarse, no sé, a tener esa capacidad de sentir tal vez el dolor de otro, la angustia tal vez de otro, cubrir esa necesidad. Qué maravilloso, amados hermanos, sería tener, ¿cierto?, una reputación así, que alguien dijera, ¿cierto?, como el testimonio de este hombre, que pudieran decir de cada uno de nosotros, sabes que esta persona, no sé, ponga ahí su nombre, es de tan gran bendición para mi vida, me ayudó, me ministró en momentos difíciles. Entonces nosotros podemos, amados hermanos, a través del bendito Espíritu Santo, porque en el fondo, ¿cierto?, la misericordia y el amor ágape son frutos del Espíritu Santo que sí o sí debieran estar en nuestras vidas permanentemente. Así que en esta hora nosotros podemos tomar este desafío, ¿cierto? Y poder decirle al Señor, Señor, queremos obedecer tu plan para nuestras vidas. Queremos ser fieles a ese encargo que el Señor nos ha dado, nos ha confiado. Queremos llevarlo a cabo, queremos guardarlo, ¿cierto? Con la única motivación de ser una persona para bendecir a otros,
¿cierto? Y, y alguien que complazca el corazón de Dios a través, ¿cierto?, de poder ministrar la vida de otros, de poder ser consuelo para otros, de poder llevar tal vez una esperanza para otros, para un vecino, para la familia, dentro de nosotros mismos como el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Que podamos nosotros tener una reputación de personas que somos sirvientes del Señor, que queremos servirle a Él, pero mostrando, ¿cierto?, el amor y la solicitud hacia el pueblo de Dios y hacia nuestros hermanos. Que nuestro propósito en la vida sea por sobre todas las cosas, ¿cierto? Lo que más nos debe interesar es que seamos considerados por Dios como un hombre y una mujer que estamos dispuestos a servir a través de la misericordia. Cuando esto nos apasiona y entendemos lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, porque es su voluntad, ¿cierto? Es el encargo, es lo que Dios nos ha confiado, es el llamado que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Cuando lo entendemos y caminamos en obediencia a eso, tendremos cierto paz, tendremos gozo, contentamiento, independientemente, ¿cierto?, de cómo tal vez otros respondan. A veces hay oposición, hay enemistad, ¿cierto? Pero da igual, porque nuestra seguridad está en cumplir el llamado. Jesucristo, cierto, nuestro Señor pagó un precio tan alto por nosotros. No solo nos salva, nos redime, somos su posición mayor. Decía, cierto, el pastor en unos domingos atrás que éramos la posesión adquirida, que éramos un real sacerdocio, una nación santa, que era un pueblo que Dios, somos un pueblo que el Señor eligió. Por eso, amados hermanos, ojalá que nosotros no desperdiciemos el tiempo que nos resta para poder aplicar, ¿cierto? Pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor que ponga en nosotros esa gran misericordia. Yo sé que cada vez que tú escuches esta palabra va a venir a tu mente, ¿cierto? Este concepto de rajamín, de un vientre, de algo preparado para el beneficio, ¿cierto? En este caso del bebé, pero también como acá la podemos aplicar, ¿cierto? Esa misericordia entre cada uno de nosotros. Que cuando tal vez se nos pida orar por alguien, clamar, interceder por alguien, lo hagamos así de adentro, que realmente sintamos el dolor y la necesidad de aquel que está sufriendo y que está necesitando urgentemente, ¿cierto? Que apliquemos en esta oración la fe y la misericordia que nuestro amado Señor tuvo por nosotros y que sin duda vamos un día, ¿cierto?, por esa gran misericordia a ver su rostro. Así es que, amados hermanos, yo en esta tarde espero que esta palabra les sea de utilidad, ¿cierto? Que puedan también ahí estarla revisando tal vez nuevamente y que podamos en esta tarde ya concluir, ¿cierto?, que Onesíforo fue un creyente que además de trabajar con Pablo, ¿cierto?, fue quien sirvió de apoyo, consuelo y fortaleza. Que Dios nos ayude a imitar a este gran hombre de Dios. Así es que, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo espero que a ustedes este concepto de misericordia impacte su corazón. Creo que en ese tiempo donde se trabajó con los jóvenes, esta palabra se aplicó, fue hermoso. Yo sé que los jóvenes estarán reunidos tal vez en esta tarde escuchando esta palabra y así está trabajando el Señor en cada una de sus vidas. Tal vez desde más jovencito, del adolescente, ¿cierto?, hasta el que ya ha ido ya siendo tal vez un joven ya más adulto, pero cómo ese día, amados jóvenes, se pudo ver, ¿cierto?, se pudo aplicar esta misericordia para trabajar por gente que tanto necesitó en ese momento y que sin duda no solo se llevaron, ¿cierto?, una ayuda social, sino que lo más glorioso, se llevaron a Cristo en el corazón, muchos de ellos.
Así que ahora a nosotros nos resta orar por ellos con mucha fe y aplicar esa misericordia para en alguna medida entender la profunda necesidad que el mundo tiene de conocer a este Dios maravilloso que nos ama profundamente y que cada día renueva sus misericordias. Que el Señor les bendiga y espero que esta palabra sea de mucho provecho y de mucha ayuda para ustedes. Bendiciones. Te adoramos, Jesús, por salvarnos, Dios, por ser parte de tu reino, por poder bendecirte, Señor, y decir cuán grande eres, Señor, cuán hermoso eres, Jesús. No hay otro más alto que tú, Señor. No hay otro que se merezca la gloria como tú, Señor. Oh Dios, eres hermoso, precioso, Jesús. Te adoramos, Señor. Preparamos nuestro corazón para agradecer, Dios, las bondades. Nuestra alma tiene que reconocer que tú has hecho bien a nuestra vida. Señor, nos has hecho tanto bien. Te adoramos, Señor. No hay otro más alto que tú. No hay otro más sublime que tú. Señor, no hay otro más santo que tú. Te adoramos, Rey glorioso. Te adoramos, Señor. Bendito eres. Sublime que habita en la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es santo es. Al alto y sublime que habita en la eternidad y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es santo es. Oh, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre es santo es. Santo eres, Jesús. Te adoramos, Rey glorioso. Te amamos, Jesús.
honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. Y sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre